¿Sabías que en el corazón de Pontevedra existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Bienvenido a Quiresa, una joya escondida en el concello de Cerdedo Cotobade. Aquí, cada piedra, cada sendero, cada rincón tiene una historia que contar. Pasear por Quiresa es como viajar al pasado, sintiendo la herencia de sus antiguos establecimientos y la vida de sus gentes a lo largo de los siglos. Sus paisajes verdes y frondosos, bañados por la tranquilidad del Valle de Quiresa, te invitan a desconectar y a redescubrir la belleza de lo sencillo. Es un lugar que guarda secretos en su arquitectura popular y en la memoria de sus habitantes. Este no es solo un pueblo, es un legado vivo, un tesoro de Galicia esperando a ser explorado. En Quiresa existió un pueblo guerrero conocido como los castrenses. Mientras sus mujeres labraban la tierra, los hombres se dedicaban por completo a la guerra. Solían luchar entre clanes, pero sabían unirse cuando aparecía un enemigo común. Y vaya si apareció. Cuando los romanos, liderados por Décimo Junio Bruto, llegaron en el año 138 a.C., los castrenses se unieron para plantarles cara. La lucha fue brutal. Los romanos los persiguieron sin descanso, incendiando sus poblados y empujándolos hacia las montañas. Sin embargo, no todos los castros resistieron. Algunos, como los de Ródado Castro, decidieron pactar con Roma. Descendieron de sus fortificaciones por conveniencia, buscando agua y mejor protección. A cambio de la paz, aceptaron la romanización y así pudieron prosperar. Pues bien, antes de que los celtas dominaran estas tierras, los ostrimios ocupaban estos lugares. Lo más curioso es que, a pesar de su presencia, no dejaron rastro alguno. Ni templos, ni ídolos, nada. Luego llegaron los celtas, un pueblo que sentía un profundo amor por la naturaleza. Para ellos, las montañas, los ríos, los manantiales y los árboles eran sagrados. No construían grandes calzadas como los romanos, sino que se movían por senderos y caminos naturales. Pero todo cambió con la llegada de Roma. Los romanos trazaron sus famosas calzadas por todo el imperio. De hecho, se cree que una de estas vías que venía desde Braga pasaba por aquí, por Quiresa, en su camino hacia Santiago de Compostela. En Quireza, un pequeño rincón con mucha historia, se esconden secretos de hace miles de años. Justo aquí, donde hoy vemos casas y vida cotidiana, yacen enterrados los restos de un antiguo castro. Imagina por un momento cómo era. No era una simple aldea. Estaba construida sobre un terraplén, una elevación del terreno que funcionaba como una muralla natural. Desde esa posición estratégica, sus habitantes podían vigilar todo el valle, controlando cada movimiento a su alrededor. Con viviendas de piedras circulares y techos de paja, la economía se basaba en la agricultura, la ganadería y la explotación de recursos naturales. Hoy,
Aunque no podamos ver las murallas ni las cabañas, la tierra guarda la memoria de aquellos primeros pobladores. En 2008, durante unas obras en las aceras de Quiresa, se descubrieron restos arqueológicos que los técnicos dataron entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, pertenecientes a la Edad del Hierro. Estos hallazgos, incluyendo una cabaña castreña, se vincularon a un importante poblado castreño en la aldea de Os Castros, lo que confirma la ocupación humana en la zona durante el periodo de transición a la romanización. El topónimo abunda en nombres referentes a castros y mámoas. Entre Mamoalba y Fondós existe un montículo llamado Castriño. En Piñeiro también existen unos terrenos llamados Castro. Entre Mamoalba y Cuiña hay unos llamados Asmámoas. En el lugar de Mamoalba aún hay restos de varias mamoas de color alba, de ahí su nombre al pueblo. En el lugar llamado Marco da Conla existe una piedra que parece un menhir, y en la zona llamada A Espiñeira, a 633 metros de altitud, hay un dolmen. Pero, ¿qué pasó después de la era de los castros y los celtas? Pues bien, llegó una transformación total. Las antiguas tierras de Quiresa, como toda Galicia, vieron la llegada de una nueva fe, el cristianismo. Esto ocurrió alrededor del año 314 después de Cristo, casi al mismo tiempo que en el resto de la región. ¿Y por qué en esa época? Porque justo un año antes, en el 313, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. Esto significó que los nuevos cristianos no solo podían practicar su fe libremente, sino que además estaban protegidos. Los castros, las mamoas y todos esos vestigios celtas fueron quedando atrás. En su lugar se levantaron capillas e iglesias, añadiendo símbolos cristianos por todas partes y dando origen a las primeras parroquias que conocemos hoy. ¿Sabías de dónde viene el nombre de Quireza? El origen exacto de la palabra Quiresa, como topónimo, no está documentado de forma concluyente, pero los expertos en toponimia gallega sugieren varias posibilidades, generalmente derivadas del latín o del sustrato prerromano. Una de las teorías más aceptadas en la toponimia gallega es que muchos nombres de lugares provienen del nombre de un antiguo propietario romano o de un habitante destacado. Quireza podría derivar de un nombre personal, posiblemente relacionado con el latín quiris o quiritius, evolucionando a la forma gallega a lo largo de los siglos. En resumen, aunque no hay una única fuente definitiva, la teoría más sólida apunta a una derivación de un nombre personal de la época romana que designaba la propiedad o el área de influencia de esa persona. Pero también hay otra versión. La historia es fascinante. Nos vamos hasta el año 570, cuando, según el fraile Martín Sarmiento, se aprobó la división parroquial. Por aquel entonces, el valle de Quireza era propiedad de la familia de los Desas, una de las más importantes de la zona. Ellos tenían aquí una finca impresionante, con una fortaleza que se llamaba Benquerencia. Y aquí viene lo interesante. Un estudio de la Universidad de Salamanca de 1973 sugiere que el nombre Quiresa viene de ahí. De Benquerencia pasó a Querencia y con el tiempo se transformó en Quiresa. Así que cada vez que escuches el nombre de Quiresa, recuerda a esa antigua fortaleza y a la poderosa familia que vivió en estas tierras.
estuvo bajo el dominio de un poderoso monasterio durante casi 700 años. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir la fascinante historia de Quireza y su conexión con el monasterio de Acibeiro. Todo comenzó allá por el siglo XII, cuando se fundó el monasterio de Acibeiro. Poco a poco, este centro religioso se convirtió en el gran señor de la comarca de Terra de Montes. Organizó el territorio, impartió justicia y, por supuesto, Quireza pasó a formar parte de su señorío. Imagina vivir en una época donde tu vida cotidiana estaba ligada a las decisiones de los monjes. Pero toda historia tiene un final. En el siglo XIX, con la famosa desamortización de Mendizábal, el poder del monasterio se desvaneció. En 1842 fue expropiado y sus tierras vendidas. A partir de ese momento, Quireza se independizó del dominio monástico y se integró en la administración moderna que conocemos hoy. Vamos a viajar en el tiempo, concretamente al año 1752, para descubrir cómo era la vida en Quireza, una de las 7 feligresías de la jurisdicción de Montes, en la provincia de Santiago. Imaginaos, un 17 de agosto de ese año, se realizó un censo que reveló que había 224 vecinos. La mayoría, como era de esperar, eran labradores, gente que vivía del campo. Pero lo fascinante es la diversidad de oficios que coexistían. Había 18 canteros que ganaban 3 reales por su duro trabajo, un escribano, un boticario, Gaspar López Bahamonde, incluso un platero, Juan Antonio García. También encontramos 2 estanqueros, 10 sastres, 2 zapateros, 10 tecedoras, 6 costureras, 4 herreros y 2 panaderías y una increíble cantidad de molinos, nada menos que 24. Y hasta un batán que trabajaba 2 meses al año, cuyo batanero se llamaba Carlos García. ¡Qué increíble fotografía de la vida de nuestros antepasados! Esta es una historia real de terror y resistencia que ocurrió en 1809. Don Martín García Ovelleiro, el párroco de Santo Tomé de Quireza, dejó todo escrito para que no lo olvidáramos. A finales de marzo, 700 soldados españoles acampan en la parroquia, pero el 28 de abril huyen ante la llegada de los franceses. Es entonces cuando los vecinos, gente valiente, se levantan en armas y luchan en lugares como Baloira y Puente Vea. Pero la tragedia era inevitable. Al día siguiente, el 29 de abril, las tropas francesas invadieron Quireza. Llegaron desde Cuntis y tras pasar la noche se marcharon dejando un rastro de destrucción. Incendiaron casas y hórreos, dejando a la gente sin hogar y sin sustento. Más de la mitad de los graneros y menos 12 casas dejaron todo reducido a cenizas, una cicatriz en la historia de un pueblo que luchó por su libertad. En medio del caos y la desesperación de la ocupación, un hombre, don Martín, toma su pluma con mano temblorosa. No escribe un diario ni una carta de despedida. Escribe nombres. Uno a uno, inmortaliza a cada vecino, a cada amigo, a cada compatriota caído bajo el yugo francés en un día que la historia recordaría para siempre. Este documento, escrito de su propio puño y letra, no es solo una lista. Es un monumento de tinta y papel, un acto de resistencia silenciosa que nos llega directo al corazón. Don Martín se aseguró de que no fueran olvidados, de que sus sacrificios no se perdieran en el tiempo. Hoy, juntos, vamos a honrar su memoria y la de aquellos valientes.
¿Sabías que durante 20 años, entre 1813 y 1833, Quiresa fue un ayuntamiento independiente? Así es. No solo eso, sino que también abarcaba las parroquias vecinas de Castro y Tomonde. Su primer alcalde, un hombre llamado Miguel Hernández Main, era originario del lugar de Piñeiro. Imagina la importancia que tenía este núcleo. El centro neurálgico de todo este poder administrativo estaba en Os Castros. Este no era un lugar cualquiera. Era el núcleo de población más importante y albergaba la casa consistorial, el juzgado e incluso la cárcel. Si paseas por allí hoy en día, todavía puedes encontrar testigos de aquella época dorada. Uno de los más impresionantes es un hermoso arco de piedra que aún se mantiene en pie. Este arco conectaba la antigua casa consistorial con la plaza. Si te fijas bien en las piedras que lo sostienen, podrás descubrir las marcas donde, hace casi 200 años, giraban las bisagras de las puertas. Es como tocar la historia con tus propias manos. Pero como suele ocurrir, los tiempos cambian. A partir de 1834, Quiresa dejó de ser un ayuntamiento independiente para formar parte del de Cerdedo. Sin embargo, el espíritu de independencia de sus gentes no se apagó tan fácilmente. Décadas más tarde, en 1884, los vecinos de Quiresa, Castro y Tomonde, liderados por Francisco Cerviño, solicitaron de nuevo la segregación para formar su propio ayuntamiento. Aunque esta petición no fue aceptada, demuestra el fuerte sentimiento de identidad de esta comunidad. Curiosamente, unos años antes, en 1870, los lugares de Bugarín y Cuiña sí lograron su objetivo de segregarse del ayuntamiento de Campo Lameiro para unirse al de Cerdedo. Así que la próxima vez que pases por Quiresa, recuerda que no estás solo en un lugar bonito, sino en un antiguo centro de poder con una historia de independencia y orgullo que merece ser contada. Cerca de la capital, Pontevedra, el ayuntamiento de Cerdedo estaba lleno de sociedades socialistas, comunistas e incluso anarquistas. En la parroquia de Quiresa, por ejemplo, destacaba la sociedad socialista moderada La Alianza, con miembros como Constantino Simal y Avelino Fraga. Estas sociedades no estaban aisladas. Se unieron en la Federación de Campesinos de Deán, bajo la influencia de la CNT, y desde allí extendieron su labor revolucionaria por todas las aldeas. La cosa llegó a tal punto que, durante el levantamiento, el secretario municipal, Francisco Varela, ordenó a los vecinos presentarse en el ayuntamiento con las armas que tuvieran. Y más de 100 hombres armados respondieron a la llamada y tomaron el edificio. El movimiento socialista era tan fuerte que el primer presidente de la Sociedad Agraria de Cerdedo fue Jesús Garrido, un cantero de Quiresa y militante del PSOE. Su éxito fue tal que en las elecciones de 1905 un concejal agrario llegó a ser teniente de alcalde. Con este impulso se propusieron construir su propio local. Gracias a una colecta popular y a la ayuda de emigrantes en América, el 2 de febrero de 1907 se inauguró la Casa do Povo de Deán ante 1.500 personas. Con la llegada de la Segunda República en 1931, el movimiento se consolidó. Luciano García Bentín, un carpintero socialista de Quiresa, se convirtió en una figura clave, llegando a ser alcalde tras la victoria de la izquierda en las elecciones de 1936. Pero la calma era tensa. Tras el golpe de Estado, la represión fue brutal. Gerardo Lorenzo, un industrial de Quiresa, se convirtió en la primera autoridad del nuevo régimen en Cerdedo. En los pueblos, los hombres iban a trabajar con sus escopetas y muchos dormían fuera de casa, preparando escondites en el monte.
Las montañas se llenaron de huidos. El historiador Dionisio Pereira cuenta la trágica historia de los Bentín, una familia de Quiresa afiliada a la UGT. Fueron detenidos, acusados falsamente y asesinados en el Alto del Padornelo. En el frente cayeron muchos otros vecinos de la zona, como Julio Gutiérrez de Fondós, Manuel Fernández, también de Fondós, Francisco Álvarez Rodríguez de Laxoso, José Otero Peleteiro de Piñeiro, José Posé Pérez de Laxoso, Manuel Varela Piñeiro de Vilarchán y Eliseo Fernández Ovelleiro de Fondós. Una historia de lucha y esperanza que terminó en tragedia, pero cuyo recuerdo no debe perderse. Lo más duro de la posguerra fue el racionamiento. Con unas cartillas, la gente podía comprar lo poco que tocaba: pan, aceite, harina, azúcar. Las tabernas de Paulina y Rogelio y la de María Rodríguez eran los centros de reparto, pero a menudo no había suficiente para todos. La guerra dejó a muchas familias en la miseria, con hambre y apenas ropa para vestirse. Era común ver a gente pidiendo de puerta en puerta un poco de harina o un chorrito de aceite para poder comer algo. Se realizaba una colecta de frutos para el Servicio Nacional de Trigo, llamada CREPA, Central Reguladora de Productos Agrícolas. En todo el municipio de Cerdedo, el único establecimiento con licencia de compra era el de Elvira Quibén en Fondós. Los productos que más se recolectaban eran maíz, patatas y habas. La recolección la realizaba el almacén de Neira da Estrada. A nuestra parroquia, Quiresa, llegaron muchas personas de la comarca del Morrazo, sobre todo de Bueu, huyendo del hambre y trabajando solo por un plato de comida. Hoy, muchos de sus descendientes todavía viven entre nosotros. La guerra nos dejó empobrecidos y España quedó aislada del resto del mundo. En esta época de tantas injusticias y calamidades, se oían dichos como este: cuando era Negrín, billetes de $1000, con Franco, ni siquiera cerillas en los estancos. Para encontrar un futuro mejor, la gente comenzó a emigrar. Al principio, Sudamérica fue el destino de muchos gallegos. Y como no podía ser, también la gente de Quireza emigró a esos sitios. Cuando tú vas tan lejos y yo voy a viejo. Cuba fue un destino muy importante, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Argentina, conocida popularmente como la quinta provincia gallega, es el país con más gallegos censados fuera de España. Uruguay y Brasil también recibieron un número significativo de inmigrantes de Quiresa. A Venezuela también llegaron algunos de nuestros vecinos. Se irá contigo el ángel de mi guarda. Paloma mensajera de blanca pluma, háblale a los emigrados de la patria suya. Diles, mimosa, que de ellos apartada Galicia llora. Más tarde, en las décadas de 1960 y 1970, la emigración cambió de rumbo y se dirigió masivamente hacia Europa, impulsada por la necesidad de mano de obra en el continente. La inmensa mayoría se fueron a Suiza y algunos se fueron a Francia y Alemania.
La diáspora gallega mantuvo vivas sus tradiciones y su lengua a través de centros y asociaciones, hogares gallegos, centros gallegos, etc. Uno de los centros gallegos en Suiza, en Basilea, llamado A Sementeira, fue fundado por Severino Bouzas Fraga de Os Castros. Y ahora, paloma, vuela y que te guíe Nuestra Señora. Ahora, Hoy en día, muchos de los que emigraron retornaron a Quireza. vuela ligera. Ay, la, 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 la. La parroquia de Quireza está formada por 9 aldeas con encanto. Viajaremos de norte a sur por Laxoso, Piñeiro, 3 aldeas, Os Castros, Outeiro, Fondós, Vilarchán, Mamoalba y la sureña Cuiña. Juntas suman 302 vecinos que mantienen viva la esencia de esta tierra. El paisaje aquí es simplemente espectacular. El río Quireza serpentea por el valle dándole vida y frescura, mientras que el imponente monte Montouto vigila desde las alturas. Si os gusta el senderismo, no os podéis perder el Alto do Cádabo con 806 metros, el Alto da Conla con 800 metros y el Pico dos Aguillóns con 768 metros. Las vistas desde allí son un regalo para el alma. Hay un rincón secreto en el monte que os dejará sin aliento. A solo un paso de la famosa Cova do Lago se esconde una joya natural que muy pocos conocen. La Fervenza das Penissas, un lugar donde el sonido del agua al caer es la única música y el verde intenso del musgo cubre cada roca. Es pura magia. Llegar aquí es parte de la aventura, un paseo entre árboles centenarios que te prepara para el espectáculo final. Y de repente, ahí está, una cascada preciosa que se desliza con fuerza creando una poza de aguas cristalinas. Es el sitio perfecto para desconectar, sentir la energía de la naturaleza y por supuesto sacar unas fotos increíbles. Río Quireza, un tesoro escondido que nace en la Sierra de la Bayuca, en el monte de Tomonde. Su murmullo nos acompaña en un viaje por paisajes de ensueño. Baja por Fraguas y a Barbeira y recorre todo el valle de Quireza hasta que sus aguas se funden con el majestuoso río Leres, en Serrapio. Tiene un ramal secundario, el arroyo Besacarballa, que nace entre los pueblos de Vilaboa y Aportela. Pero hay un punto en su recorrido que es pura nostalgia y alegría.
especialmente para los más jóvenes. Se trata de Poza Redonda, también conocida cariñosamente como la Poza do Gorgullón. Imaginen la escena: el sol brillando, el sonido del agua burbujeando y las risas de los chicos que encontraban en esta poza su paraíso particular para refrescarse y vivir aventuras inolvidables. Este río no viaja solo. Está acompañado por varios afluentes que le dan aún más carácter. Uno de los más importantes es el río Freixa, o Regueiro de Albinos, que con su corriente dibuja una frontera natural entre las localidades de Outeiro y Os Castro. Entre Piñeiro y Tres Aldeas hay un pequeño arroyo que se une humildemente a su cauce aportando su granito de arena. Y cerca de Fondós nos encontramos con la majestuosa confluencia del río Faroso, que ya unido el Regueiro dos Recobos, entrega sus aguas en la espectacular Poza do Avioso. Y también está el Regueiro de Portaquintas. Por la izquierda acoge, entre otros regueiros, un afluente de Filgueira. El rápido descenso de este río lo aprovechan una docena de molinos en desigual estado de conservación. Sobre Poza Redonda hay una anécdota muy divertida que me comentó Julio Gamayo de Fondós, que había tenido hace muchos años con su tío, José Iglesias. En la fiesta de la Apolonia siempre llovía y hacía mucho viento, un tiempo terrible. Incluso venía la gente de Cuiña con las cestas de la merienda y terminaban comiendo en el salón de baile, en el piso de arriba, porque era imposible comer en el campo. En los años 70 decidieron pasar la fiesta para el mes de junio, pero también llovió. Al año siguiente volvieron a cambiarla, esta vez para el mes de agosto, pero la cosa seguía igual. Estando José Iglesias trabajando en una reforma de un convento en Burgos, Julio le comentó el caso a su tío. José, en plan de broma, le contesta: "Pero home, parece mentira, lobos de Quireza, non saben que pola Santa Polonia ten que chover a forza. Tanto da que a cambien po mes de xunio, po mes de agosto, como pa cando queira." Julio, intrigado, le pregunta: ¿Por qué ten que chover a forza? A lo que su tío José le explica lo siguiente. José Ferreiro, que es el autor de las imágenes de la Santa Apolonia Pequeña y de la imagen de la Virgen de los Dolores. Cuando Ferreiro estaba tallando la imagen de Santa Apolonia en una finca cerca de Poza Redonda, mientras estaba cuidando las vacas. Él estaba sentado tallando la imagen, pero había una vaca que se marchaba siempre a las fincas de al lado. Como ya estaba cansado de levantarse a atender a la vaca, enfadado, decidió tirarle la imagen ya casi terminada a la vaca, rebotándole en la cabeza y cayendo justo en la poza. Entonces la imagen se mojó, y desde ese día, sobre todo el día de Santa Apolonia Pequeña, llueve siempre. Vamos a viajar en el tiempo hasta 1930 para descubrir los secretos de una carretera que cambió para siempre el paisaje y la vida de la gente de Quiresa. La historia comienza en 1929. Se saca a subasta la construcción de una carretera crucial que conectaría Serrapio con Aportela, pasando por el corazón de Quiresa. Un contratista de Cerdedo, de apellido Fontao, se adjudica la obra con gran entusiasmo. Los trabajos empiezan, las piquetas suenan y la tierra se mueve. Parecía que el progreso era imparable. Sin embargo, la fatalidad golpeó el proyecto. El señor Fontao falleció y con él las obras se paralizaron durante meses,
dejando un camino a medio hacer y un futuro incierto. Pero la necesidad de conexión era más fuerte que cualquier contratiempo. La obra se subastó de nuevo y finalmente, en 1930, la carretera se completó. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabíais que el trazado que conocemos hoy pudo haber sido muy diferente? El plano original proponía que la carretera pasara por A Espinheira para conectar directamente con Codeseda. ¿Qué pasó entonces? Pues como a menudo ocurre, la influencia personal jugó un papel clave. El topógrafo provincial de la época era Gerardo Vázquez, un hombre de Codeseda casado en Adevesa. Él tenía otros planes. Quería que la nueva vía pasara lo más cerca posible de su casa, sobre todo porque en aquel entonces no existía la carretera que hoy cruza Tomonde y Sabucedo. Y así fue como, por su intervención, el trazado se desvió. Se construyó más cerca de Sabucedo para enlazar con la carretera de Forcarei a Estrada, justo en el punto que hoy todos conocemos como el cruce da Portela. Una decisión que redibujó el mapa para siempre. Y para terminar os cuento una curiosidad. El contratista, en un gesto de embellecimiento, decidió plantar plátanos de la sombra a ambos lados de los 10 kilómetros de carretera. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los jóvenes cortaban los árboles y con ellos hacían varas, donde en la punta le ponían una punta de metal llamado aguillón, que servía para ir con las vacas. Hoy apenas queda rastro de ellos. Una anécdota que nos recuerda cómo las historias, al igual que los árboles, a veces desaparecen si no hay quien las cuide. El puente de Fondos, en la carretera de Serrapio a Portela, fue construido por Amando Barros Barros, quien nació en Serrapio a finales del siglo XIX. ¿Sabías que una de las primeras carreteras del municipio de Cerdedo-Cotobade tiene ya un siglo de historia? Te hablo del camino que une Cerdedo con Quireza, pasando por los lugares de Castro y de An. Esta vía se construyó allá por el año 1924, siendo una obra pionera para la época. Con una longitud de 6 kilómetros y 400 metros, su coste total fue de unas 83.200 pesetas, una cifra considerable para aquel entonces. Entre sus principales impulsores se encontraba Vicente Riestra de Castro, una figura clave en el desarrollo de la zona. Como curiosidad, a lo largo de todo el borde de la carretera se plantaron pequeñas moreras que medían aproximadamente medio metro de altura. Imagínate qué bonito sería el paisaje. Lamentablemente, hoy en día no queda ni un solo de aquellos árboles. También hay una anécdota sobre las dos carreteras que pasan por Quireza. En aquellos años había elecciones en el gobierno de Pontevedra, con Bionde y Riestra como principales candidatos. Riestra había prometido hacer la carretera que uniera Cerdedo a Estrada pasando por Castro. Bionde, al contrario, quería hacerla pasando por Quireza. Julio Gamayo aún recuerda la anécdota que le contó su abuela Elvira Quibén, que su padre siempre decía: «Hay que votar a Bionde, hay que votar a Bionde». Madre de Dios, es una historia.